Analizando, y no sé si se acuerdan o quién estuvo el fin de semana antepasado cuando vimos que debemos tener un corazón realmente agradecidos por la importancia que eso tiene, por los beneficios que eso tiene, porque trae bendiciones y la importancia que tiene también este tema o esta reflexión que vamos a compartir en esta hora. Porque Satanás es astuto, Satanás tiene miles de artimañas para hacernos caer en error y que nosotros le quite el valor de cosas que son valorables y le hace dar valor a cosas que no tienen mucho valor. Si yo le pregunto, hicimos una pregunta hoy, ¿cuál es tu mayor tesoro en esta semana? ¿Es lo que vos anhelás en tu corazón? ¿Es lo que estás buscando? ¿Es lo que te agradaría? ¿Es lo que le dedicas esfuerzo y trabajo? Y no hace falta que nos hagamos los espirituales porque podemos decir el gran tesoro es Cristo. Y sí, yo creo que todo lo que estamos acá entendemos eso también. Y vamos a analizar que es el gran tesoro. Pero hay cosas importantes, hay cosas de muchísimo valor en el entorno nuestro, en que el enemigo hace que nosotros no le demos el valor que tiene. La vida tiene mucho valor. ¿Y saben cuánta la estadística, cómo han crecido de personas que se suicidan? Porque la vida carece de valor para ellos. Entonces, la pregunta para entrar en tema y vale lo didáctico que hicimos, ¿cuál es tu tesoro en este tiempo? ¿Qué cosas? Vamos a cambiar el tesoro, ¿qué cosas tienen mucho valor para vos? Nosotros tenemos que entender que bíblicamente, en el origen, en la creación, Dios nos hizo perfectos. Hizo la creación perfecta, pero sufrió alteraciones. El pecado hizo, la desobediencia hizo que todo aquello que era bueno y perfecto se convierta en no tan bueno, al punto que pasan algunos capítulos, pasan muchos años, pero pasan algunos capítulos, en el capítulo 6 de Génesis, dice que Dios se duele en su corazón, la Reina Valera dice, se arrepiente en su corazón, y de haber creado al hombre, porque la maldad era de continuo al mal. Pero el hombre, o la creación, es de mucho valor. Dios la creó perfecta. Y en la creación que vivimos, aunque el enemigo ha tratado de desvirtuar y destruir, hay muchísimas cosas que tienen valores. Y que en este tiempo el enemigo se está encargando de desvirtuar, como el valor de la familia, el valor de la vida, el valor de los hijos. Y ustedes saben que en Génesis, cuando Dios va a elegir un pueblo para expresar su gloria y para manifestarse, en Génesis capítulo 12, dice que Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, la tierra que yo te mostraré, tierra que fluye leche y miel. Y le dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré para que seas de bendición. Las bendiciones diarias, cotidianas también revienen de Dios. Es parte. Nada de lo que en realidad tú tienes, podés decir me pertenece. No. Todo le pertenece a Él. Aunque nosotros estamos alejados por naturaleza, que es lo que cuando hemos nacido, pero le pertenece a Él. Y el pasaje, cuando te preguntaba recién qué cosas o qué puntos tienen valor en tu vida. Lo económico tiene mucha importancia en este tiempo, ¿no? Y el enemigo nos desenfoca, ¿o no? A veces ocupamos más tiempo en el trabajo, en la tarea, en el buscar. El trabajo no es malo, Dios establece, dice que debemos ganar el pan con el sudor de nuestra frente. Pero el enemigo vio que a veces hace que nosotros indefedidamente transitemos ese terreno y pongamos como valor prioritario, como mayor tesoro para el alcance de nuestra vida, esto, económicamente. Yo creo que Dios
Lo bueno de esto es que Dios sabe nuestro corazón, Dios conoce cómo somos y Dios nos va a dar lo que necesitamos. Dios nos va a bendecir, así como le dijo a Abraham, Dios bendice, pero para que seamos de bendición siempre. Y en este pasaje, ciertamente yo te pregunté cuál es tu tesoro, pero yo te podría decir tres aspectos, tres tesoros. ¿Cuáles son en esta semana para poder indagar bien a nuestro corazón? ¿Cuál era la búsqueda nuestra? Por ahí los chicos van a decir, cuando yo tenía hasta años, me van a decir que tenía una materia que estaban tratando de sacarla, por ahí, qué sé yo. Algunos arreglando tareas en los trabajos, cosas que ocupan gran parte de nuestra vida. ¿Y está mal? No, porque es parte. Ahora, el tema es cuando nosotros sabemos lograr el equilibrio y priorizar las cosas que realmente tienen que estar en primer lugar. ¿Y cuáles son los anhelos de nuestro corazón en el terreno espiritual? ¿Cuáles son? ¿Qué nos gustaría? ¿Te preguntaste? Yo tuve una satisfacción muy linda en el OT2, hoy dirigió personas que nunca dirigieron, jóvenes, y se reinsertaron en la prédica, personas que no estaban predicando hace rato. Pero por ahí nuestros anhelos o nuestros objetivos es quizás el dirigir, el predicar, el alabanza, y está bien porque es parte de un servicio. Pero también hay cosas que se unen a lo que Dios le da valor, porque el tesoro más grande que nosotros tenemos tiene que ir en armonía con lo que Dios o para Dios es de valor. Y si nosotros tenemos que priorizar en eso, no podemos salirnos de lo que Dios nos encomendó como tarea. ¿Me entienden el pensamiento? ¿Van entendiendo el pensamiento? Por eso es importante. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21 dice: no hagáis, o sea, no amontonen tesoro. Vamos a leerlo, por favor. Mateo capítulo 6, versículo 19. Dice: no os hagáis tesoro en la tierra. A mí me gusta, yo el otro día ya le dije, yo busco por ahí leer varias, tengo en la Biblia, y me gusta ir poniendo palabras que otra versión dice que se entienden un poco mejor. Y dice: no amontonen tesoro, no amontonen riqueza en la tierra, donde la polilla la come y el óxido o el orín lo corrompe, y donde ladrones hurtan y roban. Si no hagan tesoro en los cielos, donde la polilla y el óxido no pueden destruirla, y los ladrones no entran a robar. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Lo que verdaderamente en tu corazón hay el anhelo, eso que amas y que anhelas, es lo que te va a llevar a que pongas todo el esfuerzo y la tarea. Y a mí me gustó una aplicación porque estuve buscando, donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. ¿Qué significa esto? Nuestras acciones van a revelar cuáles son mis prioridades. No puedo ir a la iglesia porque tengo siempre otros programas. No puedo hacer una visita, no puedo orar porque siempre hay alteraciones. Y nosotros a veces tenemos que administrar los tiempos, es cierto. Pero lo que priorizas va a ganar. Si un fin de semana tu anhelo, aquellos que les gusta el deporte, es el deporte y va a terminar yendo a hacer el deporte y va a quedar en segundo lugar las cosas de Dios, fuese reunión, fuese oración o visita, lo que fuese. ¿Se entiende? Esto es lo que el Señor está enseñando en este pasaje. Entonces, tesoro en este contexto no se está refiriendo solamente a las riquezas materiales, sino a toda clase de personas o prioridades que están por sobre Dios. A eso se está refiriendo el Señor. Por eso en el mismo contexto, un poco más adelante, habla de que alguien encontró, dice, un tesoro y vendió todo lo que tenía y se apropió de aquello. Y esto a mí me toca en mi corazón y digo: Señor, ¿cuál es realmente mi tesoro? ¿Cuál es el anhelo de mi corazón? ¿Cómo lo direcciono? ¿Sí? Y a veces tengo que reconocer, a veces el enemigo gana ventaja y me va distrayendo por el camino. Porque
Yo noté muchos ejemplos, voy a tratar de no ser extenso, pero noté muchos ejemplos. Pero muchas veces nosotros, por ejemplo, el de la familia. El de la familia. Es un tesoro que Dios nos dio. Es una bendición que Dios nos dio. Él establece un modelo desde el comienzo. Se desvirtuó, pero lo establece. Y es de mucho valor para el Señor. Y claro que sufren muchas veces alteraciones por desobediencia o porque generalmente las alteraciones sufren porque el tesoro o lo que prioriza cada uno de nosotros no es el Señor por sobre todas las cosas. Entonces queda relegado. De ahí que encontramos que las estadísticas hoy hablan de que de cada 10 matrimonios fracasan 7, y a veces dicen un poco más. Esto dice las estadísticas. Pero si Dios se estableció como algo bueno, claro, pero las prioridades y las cosas que le dan valor muchas veces no son las que Dios establece como modelo para esto. Y perdemos la bendición en esto. Los hijos es una bendición. Claro que es una bendición. Si Él es el que, dice que Él es el que entreteje en el vientre de nuestra madre. Es más, la palabra del Señor nos dice que nuestros hijos son prestados. Hay una versión que me gusta porque dice que el Señor nos prestó nuestros hijos, que les pertenecen a Él, y que Él tiene, que son de Él, y que tarea nuestra, mi tarea y la tarea de cada uno de los padres, dice que son como direccionarlos, instruirlo, dice una parte. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande, no se apartarán de él. Y esto es un tesoro precioso, grande, que el Señor nos otorga a nosotros. No es el mayor tesoro, claro que no, pero es un tesoro especial que tenemos como padre. Y que uno ve a lo largo de la historia, como que se va disfrutando, se va perdiendo la bendición y la posibilidad de que vaya alineado con las cosas de Dios. Miren, esto va para los papás, ¿verdad? Los papás que tienen chicos jóvenes. Usted sabe que hay una promesa en unas de los mandamientos. ¿Se acuerdan? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida y tengas lagunas de días. Es un tesoro especial eso. Y eso es lo que el Señor nos está enseñando en esta noche. Esta tarea de los papás. Esta tarea de los papás. Si usted no le enseña a su hijo a honrarle, le está quitando el privilegio de que Dios le otorgue lagunas de días y que le vaya bien. ¿Entiende lo importante que es alinear nuestra vida de acuerdo a los tesoros escondidos que Dios tiene en su palabra para cada uno de nosotros, ajustándonos al modelo establecido por Él? Es tan importante que nosotros entendamos esto. Y claro que hay cosas o hay situaciones en las que nosotros entendemos, porque la palabra dice que nosotros hemos nacido muertos en delitos y pecados. Dice así. Y que estábamos condenados y que estábamos apartados y que por más que tengamos o tratemos de hacer cosas buenas a lo largo de nuestra vida era imposible. Pero el mayor tesoro, el gran tesoro que tenemos, que es Cristo Jesús en nuestras vidas y que vino a darnos vida y vida en abundancia. Y es un privilegio inmenso otra vez que tenemos para nosotros y para delegarle a otro, porque a veces si un pirata o si alguien encuentra un tesoro y lo deja para sí, ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve? ¿De qué nos sirve a nosotros? Claro que nos sirve para ser salvos nosotros, pero ¿de qué nos sirve si la luz de Cristo alumbra tu corazón y nosotros podemos entender que encontramos la bendición y la vida en Cristo Jesús y de pronto la guardamos, la escondemos? ¿De qué nos sirve? Por eso es tan grande y tan importante entender que hay tesoros escondidos en las Escrituras que el Señor nos revela a nosotros. El Señor nos revela y que deben ser valorados por nosotros. En primer lugar, entender lo que el Señor hizo en función para que vos y yo recibamos la vida. A veces nuestra mente ni siquiera alcanza a imaginarlo. No podemos ni siquiera dimensionar cómo
el Señor, siendo yo tan malo, siendo yo tan pecador, siendo yo enemigo de Él, Él descendió del cielo, dejó su trono, vino a esta tierra y en condición nuestra se humilló y fue a la cruz a morir por mí y por vos. Y ese tesoro está revelado para nosotros. Y hay algo que a mí me apasiona cuando lo descubrí y me gusta compartirlo. En Lucas capítulo 10, verso 24 y en Mateo 13, 17 dice lo mismo. Dice así: muchos profetas y reyes le habría gustado ver y oír lo que vos ves y lo que vos estás oyendo, pero no pudieron. Muchos reyes y profetas anhelaron ver y oír lo que nuestros ojos ven y ellos no pudieron ver. ¿Y saben qué es? ¿Saben qué es? Dice un poquito más adelante: Cristo morando en vuestro corazón. Cristo morando en vuestro corazón. Ellos no podrían entender, no pudieron. Hace poco escuché un testimonio de un musulmán y dice que se convirtió, se bautizó, y dice que lo que más le apasionó a él, lo que más le llamó la atención, es que cómo nosotros, los cristianos, podríamos disfrutar y tener la experiencia de tener al mismo Dios viviendo en nuestro corazón. Él quería tener esa experiencia y por eso se convirtió al cristianismo. Y me gustó, porque a veces nosotros no valoramos esto. Valoramos, pero no es la dimensión. Los otros días hablamos de ser agradecidos, en decir: qué bueno, Señor, qué bueno que podamos en este tiempo donde se desvirtuó tantas cosas, Señor. Tenemos un tesoro especial que es tu palabra, que es la ruta de guía, que es el mapa de guía. Señor, y es impresionante que nosotros podamos tener esto en nuestras manos, que es la palabra viva y que tiene poder y es eficiente. Gracias, Padre, porque es un tesoro tremendo. ¿Y cuántas veces la leemos? ¿Cuántas veces la leemos? Decíamos que donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. Yo no estoy cuestionando su vida, porque a mí también me pasa. Entonces, por eso el Señor es tan importante cómo nos deja para que nosotros pongamos el termómetro y analicemos cómo estamos de verdad. Porque donde está el tesoro, allí está nuestro corazón. La oración es el número, la línea directa para hablar con Dios. Pero lo dice Hebreo, dice: tenemos entrada a la misma presencia por la sangre de Jesucristo para hablar con el Padre. Y esto no lo tiene cualquiera, a veces, por ser un regalo, por ser una gracia, a veces a nosotros la naturalizamos a esto. Pero es hablar con Dios. En el tiempo de la ley, cuando habla de que ellos anhelaban ver, él estaba, había un arca del pacto que eso expresaba o simbolizaba la misma presencia de Dios. Ellos solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Una vez al año. Y tenía que purificarse, y si no estaba en condiciones, moría. Nosotros tenemos entrada a la misma presencia de Dios por la sangre de Jesucristo. Un tesoro increíble. ¿Y cuántas veces oramos? Porque donde está tu tesoro, allí va a estar tu corazón. Dice que la palabra, el verbo se hizo carne, es Cristo mismo, es Dios mismo. Es Dios mismo. Y dice que tiene poder para transformar. Dice que es viva y eficaz, produce vida y es eficiente. ¿Y cuántas veces le llevamos palabra a alguien? ¿Vieron que cuando a veces tenemos que visitar a personas, ¿cómo hacemos? ¿No le pasa eso? A personas que son difíciles o que son reacias a las cosas del Señor, llevando el mensaje, vieron que a veces cuesta. Pero Dios me está mostrando, es un tesoro grande que tenemos, porque la palabra tiene poder, lleva palabra. Y testimonio, palabra y testimonio. Es un tesoro tremendo que tenemos. Dice: viene la hora y ahora es.
en que los muertos oirán la voz y los que la oyeren vivirán. Vos y yo éramos muertos en delitos y pecados, estábamos muertos. Ese es un testimonio vivo. Es un tesoro tremendo que tenemos. Pero ¿y cuánto valor le damos? Por eso, miren, hay versículos que a veces uno se le abre la mente cuando lo lee de nuevo. Ahora, por ejemplo, Efesios capítulo 1, verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos ha bendecido y nos ha sentado a la diestra del Padre. ¡Qué tesoro tremendo tenemos! ¿Y cuánto valor? ¿Cuánto valor le doy? Cuando los discípulos estuvieron en problemas, estaban desanimados, porque el Señor le había dicho que iba a partir. El Señor le dijo, esto está en Juan, y le dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no fuera yo lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y dice: y vendré y me tomaré a mí mismo. Qué tesoro precioso, qué promesa tremenda que tenemos. Hay un lugar preparado. Y el Señor dice que Él se va a tomar, o sea, yo estoy en Él. Y a veces, vieron que a veces nosotros decimos, yo quiero hacer cosas para el Señor. En realidad, esto nos hace ver y nos da la capacidad de entender que el poder está en Él y que Él quiere trabajar a través de nosotros. Nada más. Es un tesoro especial. Y me deja la palabra, que es la guía de ruta, y ahora me deja el Espíritu Santo, que es el guía. O sea, el mapa de ruta y el guía. Es un tesoro tremendo, el Espíritu Santo. Dice que Él iba a ir para que el Consolador venga, para que Él nos guíe, nos manifieste con poder, nos instruya. Y hecho que comenzó la obra, dice, y es bien para perfeccionarla. Pero ¿cuánto valor le doy a este tesoro que tengo? Hoy lo dijeron, dice que, porque la Biblia lo dice que el mismo Espíritu que operó en Cristo Jesús está. Él decidió venir a vivir en nuestro corazón y hacer la tarea completa, perfecta en nuestras vidas. Es un tesoro tremendo que tenemos y que a veces no le damos el valor y el peso. Y en Efesios 3:17 hay un versículo, ¿saben lo que dice este versículo? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Habita el Señor a través, o sea, en el Espíritu Santo, pero habita en nosotros. Habita en cada uno de nosotros. Y en Colosenses capítulo 2:3, ¿saben lo que dice? Que en Él, en Cristo, están escondidos todos los tesoros. En Él. Que cada vez que yo me sumerjo a Él y cada vez que le permito que sea Él el que viva y no yo, empieza a ocurrir cosas maravillosas en nuestras vidas. No logramos entenderlo, porque ese también es otro tesoro que nos dejó y que a veces nosotros no nos damos cuenta, o Satanás roba esas cosas para que nosotros no nos apropiemos de esa bendición. Hay una gran tarea nuestra. Hemos encontrado el tesoro del Cristo en nuestro corazón, lo hemos recibido, bueno, es un tesoro especial. Es una bendición especial, no tiene precio, eso no tiene precio, es el gran tesoro. Y a su vez todo lo que en torno a eso sigue siendo un tesoro especial. Tu vida misma es un tesoro especial, tu familia, el entorno, las personas son especiales porque Dios fue a la cruz a morir. Ahora, hay algo que tenemos que entender, que el plan de Dios, el propósito de Dios, y es el anhelo de Él, es el tesoro, podríamos decir, de Él, donde está su corazón, es salvar la humanidad. Es que cada uno de nosotros podamos alcanzar la salvación. Pero ¿cuántas personas alrededor nuestro no son salvas? ¿Cuántas? Si nos relacionamos cada día con muchas personas que no conocen al Señor.
Ahora, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Cuál es el tesoro? El poder hablar, el poder llevar un mensaje. Lo más cerca al reino de Dios, porque dice que se acercó, lo más cerca al reino de Dios que la persona que te rodea a vos cuando está al lado tuyo, porque el rey vive en tu corazón, es lo más cerca. Entonces, que el Señor nos ayude a poder entender que estamos minados de tesoros en Jesucristo. Él es el tesoro especial, pero está minado. Y a mí me gusta, miren, hay un versículo que me encantó. Habla de la obediencia, este versículo en el Antiguo Pacto, pero en Cristo Jesús nos hemos apropiado de lo que dice acá. Y dice Deuteronomio capítulo 28, verso 12. Está hablando de la tarea, del trabajo, de la bendición económica quizás. Y dice, y te abrirá Jehová su buen tesoro, dice textualmente, y lluvia para bendecirte toda obra de tu mano. Ese es el plan de Dios. Él quiere bendecirnos. Él dijo que Él nos iba a bendecir. Y Él, en una oportunidad, este mismo pueblo, porque ellos a veces carecían de lo que era económico, el Señor dice, pruébenme. Y hablaba de los griegos en esa oportunidad, y dice, y yo abriré las ventanas de los cielos y los bendeciré hasta que sobreabunde. En ese mismo contexto, o con ese mismo principio, probemos al Señor, permitámosle que Él sea el tesoro mayor de nuestra vida y que nosotros nos sumergamos a Él. Pero para que eso ocurra, cada día tiene que haber algo que el Señor establece en su palabra. El que quiere hacer verdadero discípulo, el que quiere ser discípulo, dice, níguese cada día, tome su cruz y sígame. Ese debe ser uno de los tesoros más grandes, para que la bendición o la gloria del Señor se exprese en nuestra vida. Dice que el plan de Él es que Cristo se ha formado en nosotros. Pero para que eso ocurra, tiene que cada día me muero. Y cada día tenemos que morir un poco más. Hacer morir nuestra vieja naturaleza y permitir que sea la nueva naturaleza, aquella que Cristo logró en el corazón de cada uno de aquellos que lo recibieron. Un tesoro especial. Y miren, hay pasajes. ¿Se acuerdan la historia de un hombre que dice que era rico, este hombre, Zaqueo? Capítulo 19, versículo 1 al 10. Dice que él era rico y él quería conocer al Señor. Vamos a verlo. Zaqueo 19, Lucas 19. Fíjense, este pasaje me encanta. Lucas 19, versículo 1 al 10. Había entrado Jesús en Jericó y iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. A veces hay situaciones como en el caso de Zaqueo que no nos permiten ver. Hay situaciones que tapan. Acá dice que él era pequeño de estatura, que una multitud. Quizás la situación, las personas que nos rodean, la influencia que existe alrededor nuestro no nos permitan ver al Señor. Quizás tenemos que hacer como Él, o el gran tesoro que hay en el Señor. Quizás tenemos que ser como Él y tomamos ese tiempo, y dice que buscarlo de la manera que lo buscó Él. Él tuvo que trepar, y cuando el Señor vio lo que había en su corazón, dice: desciende, Zaqueo, porque es necesario que yo pose en tu casa. El mayor tesoro. Y le termina diciendo: hoy ha llegado la salvación a este hogar. Hoy. Así que, qué lindo es poder entender que realmente hay muchas cosas de valor que el Señor nos dejó. Que realmente hay tesoros escondidos en su palabra, hay tesoros escondidos en el Señor, y que nos reveló, porque lo tenemos revelado, pero que el enemigo a veces
desvirtúa, quiere quitarlo, quiere que pierda su valor. Y a veces ocurre porque a veces dedico más tiempo, pongo mi corazón en cosas que a veces no son las que realmente tendrían que ser y se va perdiendo el brillo. ¿Se acuerdan? Hay un pasaje cuando el pueblo de Israel, a causa de la desobediencia, a causa de vivir apartado de Dios, tomando decisiones que no eran correctas, cuando en Lamentaciones capítulo 4 lo dice los primeros versículos, cómo se ha ennegrecido el oro, cómo ha perdido su brillo. Y a veces ocurre eso con nosotros, porque el plan de Dios es que vos y yo podamos expresar la gloria de Dios, testificar que realmente lo que tenemos en el corazón tiene mucho valor y que de verdad ha revalorizado nuestra vida, que ya tenía valor, pero que el enemigo la había desvirtuado. Y que nosotros podamos revalorizar aquello que es la familia, la institución que el Señor establece o el modelo que establece para la procreación. Y que cada uno de nosotros, con el tesoro de su palabra, del Espíritu Santo y de la guía que el Señor nos dejó, podamos levantar ese estandarte en alto, para que la gente vea que es un tesoro especial. La familia, adorando al Señor, establecida según el modelo de Dios, es una bendición, es un tesoro especial. Y que los hijos también, que los hijos puedan, que enseñemos lo que establece el modelo de Dios, que los incluyamos en su camino y que la gente pueda ver en medio de una generación que es maligna, que es perversa, y que, porque hay tesoros que el mundo tiene como los vicios, los placeres, hay un montón de cosas, y que el enemigo a veces quiere introducir en nuestro corazón. Pero si nosotros nos abocamos y tenemos, dice, ¿dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón. Fortalecer tu fe en esto, en entender que lo que tenés es lo más grande, es lo más grande. Y no lo pierdas. Por eso dice, hay un pasaje, creo que está en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, dice, pero tenemos este tesoro en un vaso de barro. Tenemos al Señor, el tesoro, a Cristo, a Dios mismo morando en nuestro corazón, pero la verdad es que esto es un recipiente de barro. Lo importante es que nosotros permitamos que el gran alfarero que Dios vaya moldeándonos cada día y disfrutando cada día con esos tesoros que ya no son escondidos. No son como los de los piratas que a veces tengo que conquistar, no, tengo que permitirlo. Tengo que someterme al Señor. Y tengo que permitir que sea el Señor que alumbre, que me guíe, que me ayude para que podamos lograr esto. ¿Saben que para Dios es un tesoro especial? ¿Saben usted, no? Somos un tesoro especial. ¿Saben que para el Señor hay un tesoro muy grande que es cuando alguien se convierte? Dios le da mucho valor. Es un tesoro. Entonces aboquémonos a eso. Aboquemos eso en este tiempo. Ser agradecido al Señor, ser personas que realmente, si hay cosas que tenemos que cambiar, y este es el tiempo. ¿Cuál es el problema? Que tengamos que acercarnos al de la gracia y contarle al Señor aquellas cosas que la verdad que el enemigo nos tenía confundido. ¿Cuál sería el problema? Que Satanás a veces ciega el entendimiento. Y quizás sea el tuyo o el mío. Y quizás me cegó y durante toda esta semana, este tiempo, tenía los ojos puestos en algo que la verdad que no era tan importante. Que no tendría que sobrepasar, porque primero tendría que estar Dios. Y en el modelo de ese establecido como Rey, como Señor nuestro, desde ese lugar proyectar todas las cosas, tanto la familia, tanto la economía, tanto todo. Permitir que sea Él que direccione nuestra vida en función. Entonces, si le erramos, en este tiempo le erramos en algunos puntos, usted sabe que Dios está dispuesto a ayudarnos, a perdonarnos, a direccionarnos. Porque quizás esto en algún momento el Señor me lo enseñó, pero quizás le erré y quizás no supe direccionar a mi hija, por ejemplo, o a mi hijo. Pero qué bueno si yo me doy cuenta y me acerco al trono de la gracia
y le cuento al Señor. La verdad, Señor, que ahora reconozco las cosas que realmente tienen valor. Aquellas cosas que son un tesoro especial, que no tienen precio. ¿Con qué puedo pagar el hecho de estar en tu presencia? ¿Por qué puedo pagar el hecho de que me hayas salvado? ¿Por qué puedo pagar que tu Espíritu Santo, que tú mismo vivas en mi corazón y que puedas guiarme para hacer lo correcto? ¿Por qué puedo pagar, Señor, el hecho de acercarme al trono tuyo y contarte todas mis cosas y entender que tú me escuchas y que vas a hacer o vas a otorgarme todo lo que te pido en el nombre de Jesús? Entonces no puedo, es incalculable. Así que el Señor te ayude, que el Señor nos ayude, que podamos. Yo sé que muchos de ustedes, o la mayoría de aquí, ya hemos encontrado, pero que podamos disfrutar, ser agradecidos y disfrutar de ese tesoro y vivir de acorde, porque la vida cambia. Si de verdad nosotros somos agradecidos por algo y hemos logrado objetivos, cosas que anhelábamos en nuestro corazón, de verdad que somos agradecidos. Nuestra vida tiene un cambio diferente, cambia nuestra forma de ver la vida. Y eso es lo que el Señor quiere, que en medio de los tiempos que nos toca vivir, vos y yo podamos ser personas gozosas, Señor, porque estamos en tus manos. Gozosas, Señor, porque tenemos el mayor tesoro. Gozosos, Señor, porque dice Apocalipsis que hay un cielo de oro, una ciudad de oro, con un mar de cristal, donde vamos a estar, dice que esa es la Jerusalén